At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. En este episodio de fin de semana del Café de hoy llevamos dos temas. Primero, el proyecto del ministro de Justicia que contempla que capos de la delincuencia se sometan para aportar a la paz total y reciban beneficios y reducciones de condenas, pero abre la puerta para que aquellos que ya están pagando condenas en cárceles, algunos incluso delinquiendo desde estas, puedan recibir reducciones que los pongan más cerca de la libertad. En segundo plano, el impulso a las bicicletas eléctricas, patinetas y scooters que recibe un espaldarazo nacional con nueva ley, pero a la vez abre una puerta en casos como en Bogotá, donde se está buscando regular este tipo de vehículos por la velocidad y la potencia. Si está pensando en comprar una, debe conocer esta información. Hoy es viernes 18 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo, edición fin de semana. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comenzamos este tema con una historia. Cuando estábamos haciendo una reportería aquí en el Café de hoy para cubrir el tema de la consulta popular, intentamos comunicarnos con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. En ese entonces, siendo él uno de los promotores, pues queríamos que hablara con nosotros, pero nos dijeron de su equipo de asesores que después del 20 de julio, porque el 20 de julio iba a haber un anuncio muy importante. Y ese anuncio viene siendo la propuesta de incluir en la paz total una ventana o una suerte de gabela para que jefes de grupos armados que no son considerados grupos políticos como una guerrilla o algo, sino como, por ejemplo, delictivos como el Clan del Golfo, puedan someterse y a partir de entregar información y cumplir con ciertas condiciones, recibir algunos beneficios que serían incluso reducción de penas, aquellos que podrían recibir de 5 a 8 años de prisión. Pero también abre la puerta para que algunos de ellos que ya están en la cárcel y que incluso delinquen desde la cárcel podrían recibir una reducción de penas habiendo ya cumplido parte de su sentencia, lo que significaría que podrían quedar en libertad, o así lo temen algunos analistas. Hemos querido entender de qué se trata este anuncio que se conocerá desde el 20 de julio. El Tiempo ya tuvo acceso a un borrador de la propuesta y en ella señala algunas de estas características. Por eso estamos con el periodista Juan Diego Torres de la sección Justicia, quien ha estado cubriendo este tema, para que nos cuente qué es lo que se sabe del documento hasta este momento. Es decir, qué significaría para la paz total, qué significaría para los jefes de grupos, como por ejemplo aquellos que subió el presidente a tarima. Bienvenido, Juan Diego. Hola Carlos, un saludo pues para usted y para todos los que nos están escuchando en este podcast. Comencemos con el proyecto. ¿De qué se trata específicamente el proyecto propuesto por Montealegre? Pues mire, nosotros encontramos pues este borrador del Ministerio de Justicia que ya fue socializado pues con varias cabezas de la rama judicial y también entes de control sobre un plan que tiene el presidente Gustavo Petro para llevar a capos de bandas criminales a ese proceso de paz total, y que desde ya pues ya ha encendido una fuerte polémica y debate por cómo se daría el trámite de sentencias. Pues está pendiente si se va a alargar en justicia y paz o se va a crear otro sistema similar al que implementó el expresidente Álvaro Uribe para la desmovilización de paramilitares en 2005. Eso es un poco a grosso modo el tema del borrador que se ha presentado en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio. Pero entonces, volviendo al caso, por ejemplo, de los capos que en un evento público el gobierno Petro
subió a tarima, fueron llevados allí por el IMPEC, por instrucción del gobierno, hicieron un acto simbólico orientado hacia la paz que se prestó para múltiples interpretaciones. Algunas personas lo aplaudieron, otras lo señalaron como algo inapropiado, y esto sería como un adelanto de esto, es decir, la posibilidad de que capos que se encuentran allí pudieran quedar en libertad. Esto es así, es decir, pueden quedar en libertad jefes como por ejemplo el Clan del Golfo si ya tienen la condena cumplida, por ejemplo. Este proyecto pues tiene 51 artículos y se hace dos diferencias. Primero, se tiene una línea, o se tendría pues una línea para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley, que todavía está la duda sobre si entraría el ELN, porque el gobierno también ha expedido resoluciones en las que, si él le ha dado unos nombres, no ha definido si el ELN es GAO o entraría en este grupo armado organizado, al margen de la ley que le comentaba, pues el GAOM. Entonces está pendiente, pero lo más probable, todo parece indicar que sí entraría en ese grupo. El otro grupo que manejan aquí lo tienen denominado como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, que serían pues estos capos que usted menciona, como los que subió pues el presidente Petro en el Tarimazo, en Medellín, en la Alpujarra, y también estarían los capos de Barranquilla, que está pues alias Douglas y alias Castor también podrían entrar ahí, y quienes también han pedido y han manifestado pues su intención de ser incluidos en la paz total desde el inicio del gobierno. Entonces hay un artículo que es el artículo 21, que señala que los máximos responsables en la comisión de graves violaciones en derechos humanos podrían tener una pena alternativa por un periodo mínimo de 5 años y hasta 8 años. Y agrega pues también que otros integrantes, sin haber tenido un rol directo o capacidad de mando pues en este plan criminal, podrían tener penas de entre 2 hasta 5 años. Entonces ese es un poco el panorama para abrirles espacio a estos capos en la paz total con el modelo de justicia y paz. Recuerde que en el modelo pues de justicia ordinaria, estas personas, si se acogen a la justicia ordinaria, pues podrían pagar una habitual pena de hasta 20 o más años. Bueno, pero un panorama bastante sombrío del asunto es que incluso muchos de ellos siguen delinquiendo desde la cárcel. Leía que esto es más común de lo que uno cree. Es decir, siguen dirigiendo algunas de sus facciones desde la cárcel, enviando instrucciones a través de diferentes canales, ayuda, corrupción, en fin, hay un montón de factores por los cuales algunos de estos siguen cometiendo delitos desde la cárcel. Bueno, sobre esos requisitos que deben cumplir, pues esta imposición de una pena alternativa estará condicionada por el cumplimiento de varios requisitos. Primero, una desmovilización efectiva para las bandas pues que siguen delinquiendo, su desvinculación de las economías ilícitas y una contribución a la reparación y transformación pues del territorio. Esto aquí también se incluye un poco los que son reincidentes y también los desertores de la JEP. En este caso podría también entrar Iván Márquez, quien se desmarcó pues del acuerdo de paz y fundó pues la segunda Marquetalia como parte de las disidencias de las FARC. Y estas personas tienen, si se llega a aprobar este proyecto así como está, tienen hasta 6 meses después para acogerse al sistema pues de justicia transicional que está planteando el presidente Gustavo Petro. Y en este caso podrían pagar una pena de entre 8 y 10 años. Y en ningún caso la sanción podría ser inferior a la que corresponde en el régimen del que fueron excluidos. ¿Se sabe qué pasaría si aquellos que se acojan a estos beneficios y salgan en libertad más adelante vuelvan a reincidir, sean delitos extorsivos u otros? ¿Qué pasaría en ese caso? En este caso sería que
se salen de este sistema y serían pues juzgados en el tratamiento en la justicia ordinaria. Entonces, en el seguimiento pues que se haría a este sistema, quien reincida pues en actividades ilícitas o mantenga sus vínculos con estructuras ilegales y no cumpla con las condiciones que pactó de colaboración de información y de reparación con la fiscalía, pues será expulsado de este sistema. Entonces volvemos como al mismo punto, al mismo lugar común en el que pasa lo mismo con la JEP. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es una duda también que queda, ¿qué va a pasar con los que salen de la JEP y los que salen de este eventual sistema? Entonces, ¿qué va a suceder con estas personas que tanto son reincidentes en la JEP o son reincidentes en este sistema? Y esto le falta el proceso político de ser aprobado en el Congreso, ¿no? No es un camino fácil. Sí, pues el panorama realmente es demasiado complicado. Lo que viene ahora es que el Ministerio de Justicia le presentará el texto definitivo al Consejo Superior de Política Criminal, que lo integra la fiscal general Luz Ariana Camargo, la Procuraduría, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, Miriam Ávila, y allí se definirá pues un texto en que esta reunión será este viernes 18 de julio a las 9 de la mañana, y con lo que saquen con las conclusiones que se saque ahí, el proyecto que saque el gobierno será presentado al Congreso, y nos han indicado fuentes pues que están corriendo para que se presente el 20 de julio. Sin embargo, pues el tema en el Congreso es bastante complejo, porque este proyecto entra en la última legislatura de este gobierno y en plena campaña del 2026, cuando también el gobierno tiene como prioridad sacar una reforma a la salud, una reforma tributaria, y el panorama pues pinta bastante complicado. Sobre aquellos que se acojan y que entren al proyecto, ¿cómo sería este proceso de resocialización, si es que se trata de eso? ¿O qué vendría en el caso en el que entren y se acojan? Bueno, el proyecto toma bastantes iniciativas que tuvo Justicia y Paz. El expresidente Uribe tuvo en el primer proyecto que presentó de su idea de justicia transicional para desmovilizar a grupos paramilitares, fueron unas colonias agrícolas o centros de armonización. Esa idea se está retomando en este gobierno por el presidente Petro y por el Ministerio de Justicia, pues en cabeza de Eduardo Montealegre, en que las personas que se acojan al sistema pues entrarán en estos espacios y serán fijados pues estos lugares con condiciones especiales de seguridad que permitan los tratamientos pues administrativos. Incluso pues aquí entraría el IMPEC para realizar pues esas acciones de justicia restaurativa y reparación de los derechos de las víctimas en los lugares pues donde hayan cometido estos delitos. Sin embargo, queda allí difuso pues cómo funcionará, si será un centro de reclusión o no serán penas netamente de restricción de la movilidad, o cómo se va a vigilar a estas personas. Entonces es otro punto que queda allí pendiente. Son bastante los usuarios de movilidad en ciudades como Bogotá que están buscando soluciones alternativas porque el tráfico se ha convertido en algo inmanejable. Todos lo estamos haciendo. Y las opciones eléctricas son un gran camino. Sin embargo, hay un gran mercado sobre qué comprar, cómo moverse. Hay patinetas eléctricas, scooters, bicicletas eléctricas, motocicletas eléctricas, y toda una conversación en torno a cómo poder uno acceder a ese tipo de movilidad para poder llegar más fácilmente, además de hacer una especie de salto evolutivo y dejar de consumir combustible fósil. Pero al mismo tiempo
que se promueve esto y que las empresas están vendiendo este tipo de productos, pues sale una ley que es firmada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para todo el país, pero que tiene particular aplicación en Bogotá, que promueve su uso, lo cual en principio suena muy bien. El tema es que la regulación de las velocidades y las potencias de vehículos que se van a mover por ciclorrutas por la ciudad todavía no es claro, cuando la administración distrital tenía en mente otro tipo de regulación, y esto puede generar un conflicto que puede llevar a temas de accidentalidad. ¿Cómo entender esto? Nos lo explica el profesor Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana y quien es además analista en temas de ciudad para Bogotá. Bienvenido, profesor, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, a esta invitación al café de hoy. Lo primero es entender por qué podría haber un conflicto entre la ley que firmó el gobierno nacional y las disposiciones de las ciudades como Bogotá. Bueno, la alcaldía pues puso la señalización y avanzó el tema de control sobre lo que existe hoy según una resolución del año 2017 enviada por el Ministerio de Transporte, emanada del Ministerio de Transporte. Esta resolución hablaba de ciclomotores y de bicicletas asistidas y de bicicletas normales, y para las ciclorrutas solo permitía las bicicletas normales y las bicicletas asistidas. Las bicicletas asistidas son las que solo pueden funcionar el motor cuando uno está pedaleando, que no funcionan de manera autónoma cuando uno no está pedaleando. Y los ciclomotores, a diferencia de las bicicletas asistidas, son vehículos que tienen propulsión autónoma, ya sea con motor de gasolina, que son algunas hechizas, o motor eléctrico, que son algunas que se venden en el mercado con el título bicicleta eléctrica, sin que realmente lo sea. Y se los venden a las personas las compran, les informan, algunos vendedores les informan que esas pueden circular por las ciclorrutas, que que no necesitan registro, no necesitan SOAT, no necesitan licencia, y los compradores pues reciben esa información de algunos vendedores y utilizan estos vehículos. No tendríamos ningún problema si estos vehículos tienen un limitador de velocidad, es decir, que no pasen de 25 kilómetros por hora. Y normalmente un vehículo para esa velocidad tiene una potencia limitada del orden de 300 a 400 vatios, y eso pues ahí podemos convivir, porque a poca velocidad no tendríamos ningún problema en compartir el espacio que tienen las bicicletas asistidas con las patinetas y los nuevos vehículos de movilidad eléctrica, que ahora reciben un nombre técnico según esta ley: vehículos eléctricos de movilidad personal urbana, VELPUS. Va a ser un nombre que vamos a oír mucho, porque ese es el nombre técnico que les dio la ley, y la ley ya es ley, o sea, ya está firmada y ahora pasa a un proceso de reglamentación. Pero esa ley autoriza algo que la alcaldía aún no ha autorizado, y es la circulación de vehículos que tienen ciertas condiciones de potencia y velocidad sobre las ciclorrutas. La potencia que estableció la ley es 1000 vatios, es una potencia alta. Y la velocidad que tienen que salir de fábrica estos vehículos es una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, que también es una velocidad alta. Entonces esto puede generar un problema grave de seguridad vial para la circulación en las ciclorrutas, y es que vehículos pesados, potentes y veloces estén en el mismo espacio con vehículos más lentos y más frágiles, y podamos tener muertos y heridos en el tráfico, que hoy no tenemos. O sea, no es un problema que hoy exista, pero que en virtud de esta nueva autorización de la ley se puede convertir en un problema grave. Carlos Felipe Pardo, un experto en movilidad, habla de evitar la masacre en las ciclorrutas ahora que tenemos esta ley, y puede ser algo muy complejo, porque realmente si uno compara esta ley nuestra colombiana, que ya se expidió, con la legislación internacional, pues estamos muy por encima.
3 veces la potencia y la velocidad que se autoriza en otras partes del mundo es 25 kilómetros por hora, no 40. Ahora, en las ciclorrutas la ley dice 25 kilómetros por hora, pero si el vehículo es potente y tiene capacidad de ir hasta 40, va a ser muy difícil de controlar. Pero eso entonces demandaría una suerte de nueva autoridad en la vía, policías de tránsito que estén pendientes de este tipo de cosas, de controlarlas, porque uno ve ya esas máquinas circulando por las ciclorrutas bogotanas, patinetas o bicicletas eléctricas de gran potencia que las venden en el mercado, de doble motor, de alta resistencia y con baterías de larga duración. Todo esto demandaría de cierta forma adaptarse. Y hay que decirlo, además necesitaría estar totalmente regulado. Eso es una parte buena de la ley que fue expedida. Establece el uso obligatorio de casco, de elementos de protección, pone una edad mínima para el uso de estos vehículos, pero eso del lado positivo desde la seguridad vial. Pero del lado negativo es que para promoverlos se eximen de matrícula, que es la placa, se eximen de licencia de conducción para el conductor y se eximen de SOAT. Ahora, tener placa o tener licencia o tener SOAT no es un escudo contra los choques, ni más faltaba, pero son unos requisitos mínimos de yo sé manejar o el vehículo está registrado y es un vehículo que tiene unas condiciones mínimas, pero sobre todo lo del SOAT. En caso de un choque y una persona queda herida, pues no hay SOAT. ¿Y cómo se atiende hoy el SOAT rápidamente? Gracias al SOAT, las ambulancias llegan relativamente rápido al sitio del incidente y llevan a la persona a urgencia relativamente rápido. Pero si no hay SOAT, pues dependemos de la buena voluntad de las ambulancias y del mecanismo general del sistema de salud para poder atender estas urgencias. Entonces, pues podemos enfrentar un problema grave, ya tenemos un problema grave de siniestralidad vial y esto puede agravarlo un poco. Hoy no es un problema y además no tenemos estadísticas, no podemos saber en las estadísticas actuales cuál es la siniestralidad de estos vehículos porque no aparecen en los reportes policiales de accidentes de tránsito, entonces no podemos saber si son poquitos, si son muchos o si son graves o no son graves porque no tenemos ese registro. En eso la ley también es buena, es positiva, porque conmina al gobierno, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de también registrar los siniestros en este tipo de vehículos. Señala usted que no hay estadísticas y pues, en efecto nosotros tampoco las encontramos, pero por ejemplo alguna vez hablando con un médico de urgencias de un hospital decía que llegan muchos casos de gente que va en estos vehículos, se está moviendo, sufren un accidente y como tienen cascos que no protegen toda la cabeza, sino que son cascos, por ejemplo, de bicicleta, pues sufren lesiones faciales, obviamente esto en unos contados casos, pero cuando llegan esas emergencias, llegan así, lesiones faciales o incapacitantes graves en los codos, en las rodillas, etc. Además del hecho de que si no pagan SOAT, pues probablemente no llegue la ambulancia a tiempo. Es como una cocina de factores en contra de la idea de moverse en este tipo de vehículos. Así es. Recordemos que 40 kilómetros por hora es como caerse desde un quinto piso. No, ese es como el equivalente de esa velocidad. Entre un cuarto y un quinto piso, una caída desde esa altura, solo el 75% de las personas sobreviven a esas caídas, ¿no? Pero quedan gravemente heridas. 25% de las personas fallecen. Pero si uno se va a 25 kilómetros por hora, es caerse desde un segundo piso. Solo un 5% de las personas en promedio fallecen en una caída a un choque a 25 kilómetros por hora. Entonces, sí estamos multiplicando por 5 el riesgo vial entre ir entre 25 kilómetros por hora e ir a 40 kilómetros por hora. Ahora, las personas que dicen, algunos usuarios, que necesitan mucha potencia y necesitan mucha velocidad porque en la vía tienen que enfrentar los buses, los camiones, el resto de carros, el resto de motocicletas,
y que en Medellín hay mucha pendiente, o en Manizales, o en Pasto, y se necesitan vehículos potentes y veloces, pues la verdad, convivir en un vehículo tan frágil con el cuerpo humano, con camiones y buses, pues no es nada recomendable. Lo correcto es que estos vehículos vayan en ciclorrutas, en el espacio que comparten con las bicicletas, pero a velocidad moderada. Entonces ahí está la clave del tema, y pues ahora pues ya es ley, y como dicen los abogados, dura ley es ley y hay que cumplirla. Entonces lo que viene es un proceso de reglamentación a cargo del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tienen un periodo de un año a partir de ahora para expedir una reglamentación que ojalá tenga en cuenta pues los temas de seguridad vial. Y tal vez lo más importante es distinguir una moto pequeña de una bicicleta asistida. Son dos cosas distintas. Una moto pequeña, un scooter, es genial, es chévere, pero es una moto pequeña. Eso es diferente a una bicicleta asistida o a una patineta. Entonces, la reglamentación debe definirnos claramente los tipos de vehículos, y cuáles sí y cuáles no de estos tipos de vehículos circularán en las ciclorrutas. Ahora, la Secretaría de Movilidad, como autoridad local, también tiene competencia sobre esto, y a pesar de que la ley nacional autorice, la Secretaría de Movilidad, en uso de sus competencias, puede decir: no, aquí no circulan ciclomotores. Entonces, seguramente la Secretaría de Movilidad mantendrá la prohibición que existe en este momento. En el momento que salga la regulación nacional, en plazo de un año, podrá actualizarla, retirar la señalización o no, de acuerdo con las condiciones que establezca la regulación nacional. Le pregunto, ¿logra ir esta ley acorde con cómo está avanzando este mercado? Se lo pregunto porque, por ejemplo, antes de la pandemia había un montón de empresas de alquiler de patinetas, estaba llena la ciudad. Sin embargo, llega la pandemia, se acaban esos negocios, probablemente por el riesgo de inversión ya no volvieron, y también por las leyes que podrían afectar ese negocio. Pero después viene toda esta importación masiva, un montón de marcas traídas de diferentes partes del mundo, también desarrolladores, diseñadores en Colombia y ensambladores en Colombia, y con un montón de productos en múltiples categorías. A la vez, unas vías que probablemente fueron planeadas para un tipo de demanda, y de repente, con el crecimiento de este mercado, le pregunto, ¿está apto el sistema, las vías, toda la conexión vial, más todas las calles, para aceptar este tipo de demanda gigante? Bueno, estos productos son buenos en sí mismos, y le dan opciones a las personas para su movilidad. Aquí en la casa tenemos una patineta, pero no, es parte de los equipos de transporte que tenemos en nuestro hogar, varias bicicletas y una patineta, y esa patineta es una patineta de baja potencia y baja velocidad. Eso está bien y va bien por la ciclorruta. El problema es que han entrado algunas de estas patinetas superpotentes, ¿no? De mucho bateaje, de mucha velocidad, que pueden poner en riesgo a quien la usa y a todos los demás. Y ahí es donde la regulación del Estado es importante. No es un tema de autorregulación, de que yo me porto bien. Sí, ahí necesitamos una regulación del Estado. Y seamos claros, ni todos los vendedores están promoviendo vehículos peligrosos, son solo algunos que los venden como si fueran bicicletas eléctricas, y no lo son. Ni todos los usuarios se portan mal. Hay una porción de usuarios que cumple los límites de velocidad, que son cuidadosos, pero hay otra que no, y esos son los que entrarán en riesgo grave para sí mismos y para todos los demás. Entonces, sí, esta reglamentación se necesita. Teníamos una del 2017 que no cubría toda la gama de vehículos. Realmente se necesitaba la actualización, se venía trabajando en eso, y ojalá hubiera salido directamente desde el Ministerio de Transporte. No necesitaba una ley, eso se puede regular desde el ámbito del Ejecutivo, pero salió la ley. Y salió la ley y salió con unas condiciones que necesitamos verificar, y que el Ministerio de Transporte necesita regular, y las autoridades locales, Bogotá, Medellín, Cali, cada una puede establecer una regulación para el uso
ciclorrutas propia. Es mejor tener una regulación nacional que las cubra todas, pero en las condiciones en que está la ley va a hacer cada ciudad, poniendo algunas condiciones diferenciales. ¿Está preparada la ciudad para todo el movimiento de bicicletas que va a haber? No solo Bogotá, las demás ciudades, para tal movimiento e interconectado, es decir, las vías, las ciclorrutas, ¿son suficientes? No tenemos suficiente oferta de infraestructura dedicada para bicicletas, bicicletas asistidas, estos nuevos vehículos eléctricos en nuestras ciudades. Bogotá tiene 670 kilómetros de ciclorrutas de diferente tipo. Hay unas en carril compartido, hay otras en el andén, hay otras en el separador central. Tienen una variedad de condiciones estas infraestructuras para bicicletas, pero es la ciudad que más tiene, y pues Medellín tiene una parte pequeña, Cali también tiene, Barranquilla, pero es limitado para el crecimiento del uso de la bicicleta y el crecimiento de estos nuevos vehículos eléctricos de movilidad personal urbana. Entonces vamos a tener conflicto por falta de capacidad. Ya lo estamos teniendo en la carrera séptima en Bogotá. No, es una carrera, una vía congestionada, otras ciclorrutas de altísimo uso, como la avenida Cali en Kennedy, que son de un uso gigantesco de bicicletas, y ahora empiezan a aparecer estos otros vehículos. En la séptima, en Chapinero, ya tenemos como la mitad de los que circulan son vehículos eléctricos y bicicletas asistidas, y la otra mitad bicicletas convencionales. Entonces, con este empuje y esta promoción que les da la ley, vamos a ver más de eso, y pues vamos a necesitar más infraestructura, no otro carril en la séptima, pues tal vez eso, ya la séptima tiene su ciclorruta, pero tal vez necesitemos otras adicionales en Bogotá y en las otras ciudades del país. Es un nuevo reto que desde la academia, la sociedad civil lo vemos como un reto complejo, porque nos toma no suficientemente preparados, y tener que dedicar policía a controlar la velocidad en los bicicarriles, cuando tenemos muchas motos incumpliendo límites de velocidad, tenemos muchos conductores de carro incumpliendo normas de tráfico, pues tal vez no sea el mejor uso de ese recurso tan escaso que es la policía de tránsito en nuestras ciudades. Por último, profesor Hidalgo, vimos unas fotografías que publicó la alcaldía de una señalización muy bonita de vías en las que se puede ver en las señales de tránsito que dicen: por aquí pueden circular ciclomotores, por acá pueden circular bicicletas eléctricas, etcétera. Unas diferenciaciones, y de repente con esta ley le pregunto, ¿la plática de esa señalización se perdió? No, Carlos, la autoridad de tránsito y transporte en Bogotá es la Secretaría de Movilidad, independientemente de la ley. O sea, la ley lo limita de que no haga cosas más allá, pero la autoridad sigue teniendo la autoridad sobre cómo se circula en Bogotá, a qué horas es el pico y placa, por dónde van los buses, los carriles exclusivos. Todas esas son cosas de tránsito que la Secretaría de Movilidad tiene perfecta competencia. En este momento, la Secretaría de Movilidad prohibió ciclomotores en las ciclorrutas. Permite bicicletas asistidas y patinetas en virtud del POT. Pero los ciclomotores, que son los vehículos que no necesita que uno pedalee para que funcionen, son de 2 ruedas, pero funcionan sin el pedaleo, esos están prohibidos. Entonces, de pronto en la tienda le dicen a la persona cuando está comprando: mire, esto es una bicicleta eléctrica, usted la puede usar en las ciclorrutas. Le están diciendo algo que no es verdad. Los ciclomotores que solo funcionan con el motor eléctrico, que no necesitan el pedaleo, en Bogotá no se pueden usar en las ciclorrutas, a pesar de la ley. Entonces vamos a tener un conflicto de entendimiento. El que dice: no, es que la ley me autoriza. No, que Bogotá tiene autoridad y dice ciclomotores no. Y vamos a tener un conflicto ahí del entendimiento de las normas. Quien define el uso de esa cicloinfraestructura es la Secretaría de Movilidad, independientemente que la ley autorice.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.